Continuamos con nuestro capítulo de resistencia al corte, con la parte ya final asociado al comportamiento del suelo, y específicamente nos corresponde iniciar la sesión de hoy con la selección de las presiones de confinamiento, del ensayo. De los ensayos en general, cualquiera sea, nosotros nos centramos muchas veces en el comportamiento de los ensayos triaxiales por ser los más habituales, por representar la condición más desfavorable de resistencia. Ya vimos que la condición triaxial respecto de otras trayectorias o distribuciones de esfuerzo genera un ángulo de fricción o unos parámetros de resistencia en el lado más conservador. Por eso nos centramos mucho en el análisis. Pero en análisis del triaxial. Pero independiente del tipo de ensayo que se realice, todos de alguna manera tienen un esfuerzo de confinamiento o un esfuerzo normal aplicado, porque lo que estamos buscando es representar la envolvente de falla de Coulomb, que sería el C más sigma tangente phi, o en cualquiera de las otras modalidades de representación de los estados de esfuerzo. Por lo que aplicar una presión de confinamiento es un punto base y se está buscando simular no solamente la localización a diferentes profundidades de la muestra, sino también la posibilidad de hacer una evaluación en un espectro de presiones de interés para el proyecto. Entonces, la presión de confinamiento simula desde la presión a la cual se encuentra la muestra hasta un rango de presiones de interés, ¿ya? Hasta un rango de presiones de interés. No sé si hay alguna pregunta. Felipe tiene su micrófono abierto. No, profe, disculpe. Ya, no hay problema. Les recuerdo la manita arriba y ahí sí yo también les hago la pasada de la voz. Entonces, requiero un espectro de presiones partiendo desde la presión a la cual se encuentra la muestra en una cierta profundidad hasta la presión esperada. Entonces, ese punto es muy fundamental. ¿Por qué? Porque particularmente, de hecho en algunos suelos más que en otros, la influencia de la presión de confinamiento puede hacer que el ángulo de fricción se disminuya, como hemos visto cuando el material es muy denso o altamente preconsolidado. Entonces, ¿cómo seleccionamos nuestras presiones de interés para el ensayo? Pues necesitamos evidentemente partir con el estado en el cual se encuentra el suelo al momento de la toma de muestra, es decir, su profundidad. Y eso lo estimamos básicamente diciendo que el esfuerzo de confinamiento inicial pues sería la altura de la columna de suelo por el gamma por el K sub 0, o sea, el sigma horizontal. Ese sería como mi punto inicial de esfuerzo. Ahora, ¿hasta dónde puedo llegar con todo el espectro de esfuerzo? Pues ahí me tocaría decir es qué tipo de proyecto tenemos. Si tenemos un edificio, entonces uno dice, ya bueno, ¿cuál es la carga del edificio? Entonces, la carga del edificio es del orden de tantos kilos. Supongamos incluso que no hay variación de esa distribución de esfuerzo en profundidad, es decir, que se mantenga, porque lo que queremos es un espectro de esfuerzo, no determinar exactamente la magnitud del esfuerzo en una cierta profundidad. Entonces decimos, ese peso del suelo más la columna inicial, ese peso de la estructura más la columna inicial de suelo, lo multiplicamos por el K0 y ahí nos daría el espectro de esfuerzos a los cuales nosotros nos interesaría evaluar las propiedades de resistencia al corte del suelo. Entonces, siempre tengo que checar cómo estoy, cuál es mi estado inicial o a qué profundidades quiero evaluar la respuesta de ese material y hasta dónde va a llegar, o sea, con su incremento de esfuerzo. Entonces, por eso veníamos acá que simular el estado de esfuerzos in situ y las presiones de confinamiento buscan llegar hasta la máxima presión vertical futura esperada, que en realidad en términos de la presión de confinamiento es más el esfuerzo horizontal, en el caso particular de un ensayo triaxial. Con respecto a los ensayos de corte directo, que les decía que nosotros nos centramos en triaxial, pero no por eso el corte directo no es de gran utilidad, la ventaja que tiene el corte directo es que hace una evaluación, valga la redundancia, directa de la envolvente de rotura. Es decir, en el ensayo de corte directo lo que hacemos es aplicar el sigma y el tangente. O sea, tau igual a sigma tangente phi, aquí lo medimos directamente. Es decir, la muestra se le aplica un esfuerzo normal, este esfuerzo normal que es el que simula la presión de confinamiento, ese le produce una consolidación, o sea, es análogo a lo que ocurre en un ensayo triaxial, y posteriormente aplicamos un esfuerzo de corte hasta romperlo y llegar a la rotura.
Es, en términos globales, lo mismo que se hace con el ensayo triaxial, solo que en el otro caso es un ensayo con distribución o con aplicación de esfuerzos en todas las direcciones. El ensayo de corte directo es un ensayo que denominamos de deformación plana, por lo que en un ensayo de deformación plana, como sabemos, el ángulo de fricción respecto de lo que obtenemos en el mismo suelo en un ensayo triaxial es del orden de un 10 a un 15% más de lo que se obtendría en esa condición. Entonces, el phi plano que llamamos, que es el phi que se obtiene a partir del ensayo de corte directo, va a ser un phi que en magnitud va a ser un poco mayor. El ensayo de corte directo tiene, digamos, sus diferentes modalidades, porque yo estoy simulando las mismas condiciones de corte que estoy buscando también representar en el otro ensayo, por lo cual también tendría los mismos tipos de modalidades de ensayos triaxiales. Diego levantó la mano. Sí, profe, quería consultarle, ¿hay alguna variación respecto a suelos que son más granulares y suelos con contenido fino? En este, porque en lo otro estaba más enfocado, un poco más centrado en la parte de suelos que se consolidan, o sea, con contenido fino, ¿no? La verdad que los ensayos de laboratorio, por un tema de que se está buscando obtener en muestra inalterada, la mayoría de las veces se realizan en suelos finos, pero todo lo que hablamos no es propio de suelos o finos o me refiero a la selección de los ensayos, no tiene que ver con respecto de suelos finos o gruesos. O sea, en los dos ensayos podemos hacer los dos tipos de suelo igualmente. Y sus influencias también se van a ver reflejadas de la misma manera. Es decir, el que yo tenga una alteración del ángulo de fricción no depende de la tipología del suelo, sino de cómo yo lo estoy solicitando. Entonces, si lo solicito en una condición de deformación plana, la respuesta friccional va a ser mayor. Lo que sí va a pasar es que si el suelo es fino, como el ángulo de fricción no es tan grande como lo que sí ocurre en un suelo granular, pues esa influencia sí posiblemente va a ser en menor magnitud que la influencia que se genera en un suelo granular, o sea, menor magnitud en el suelo fino. Entiendo. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, Mike. ¿por qué no se puede calcular el módulo de deformación? ¿En cuál ensayo? ¿Y por qué la pregunta? Para yo contextualizar. En este corte directo, Sí. porque hay un plano de falla, ¿o no? Sí, hay un plano de falla. ¿Eso tiene que ver con que no se puede calcular? No, de hecho uno lo podría calcular. Ya voy a tratar de ir describiendo el ensayo y voy a hablar de la deformación y ahí terminamos de construir la respuesta para ver si la respondo. Así que voy a hablar Okay. en términos concretos. El ensayo, efectivamente, lo que buscan, como dice, es determinar la rotura, o sea, llegar a un plano de falla principalmente. Y lo que estoy aplicando en términos de solicitación a la muestra es el sigma y el tau. Nada más es lo que yo tengo aplicado en el ensayo. Aplico una presión transversal que simularía ese tau y el esfuerzo normal, el sigma. Las modalidades de los ensayos, como les decía, pueden ser las mismas, incluso aumentando la velocidad con la que aplicamos la muestra en la caja de corte, podemos llegar a un ensayo consolidado no drenado, consolidado drenado y demás. Tiene limitantes, como es que predefinimos una superficie de falla. O sea, como vemos acá, la superficie de falla está absolutamente preestablecida. El ensayo triaxial hace que la muestra falle por donde se genere la condición más débil, mientras que en una caja de corte, pues yo obligo a que el plano de corte pues esté claramente definido. ¿El área va disminuyendo a medida que el esfuerzo se va generando? Claro que sí. El área original, digamos que era toda esta, el área de contacto, y a medida que voy desplazando uno por encima del otro, pues el área de contacto se va reduciendo, lo cual evidentemente genera una variación en el resultado. El control del drenaje puede ser limitado si el equipo no está tan automatizado, y en algunos casos, evidentemente por el tamaño de la caja de corte, pues yo no podría hacer muestras con tamaño de partícula muy grande, aunque esa complejidad también la tienen los ensayos triaxiales convencionales, porque si necesitamos medir con muestras mucho más grandes, ahí requerimos a cámaras triaxiales más grandes, que las hay muestras de hasta 30 centímetros, pero son menos habituales, y en algunos casos muestras de hasta 1,20 centímetros, que son los triaxiales a gran escala. Entonces, en el ensayo de corte directo se hace una cosa bien similar al ensayo de corte triaxial, que saturamos la muestra,
le aplicamos una carga normal para llegar a la consolidación, si la modalidad va a ser consolidado, obviamente, si es no consolidado, pues no le aplicamos la carga directamente, y posteriormente movemos este pistón o esta guía para generar el corte transversal, ¿ya? Hasta llegar obviamente a la condición de rotura. Ahora, respecto al tema de la deformación, ¿qué pasa con el módulo de deformación? Lo que ocurre es que cuando hacemos un ensayo triaxial, nosotros estamos midiendo el esfuerzo sigma 1 menos sigma 3, el desviador, versus deformación axial. Por lo que obtener el módulo de deformación lo podemos hacer de manera directa usando esas curvas esfuerzo-deformación, porque ese es esfuerzo normal dividido el desplazamiento que estamos generando, la deformación unitaria. La lectura del ensayo de corte regularmente no es en deformación, es en desplazamiento de la muestra, y el esfuerzo que se mide no es el sigma 1 menos sigma 3, sino el tau. Entonces, las pendientes de estas curvas son función de los módulos de deformación, pero no es el módulo de deformación como lo calculamos en el ensayo triaxial. Esto se asemejaría un poco más si lo calculamos en términos de deformación unitaria a un G, al módulo de corte. Pero regularmente el equipo de corte lo que mide es el desplazamiento horizontal. En algunas ocasiones se mide deformación unitaria y ahí puede uno relacionarlo con el G. Y ahí podría uno pasar al E. Entonces, por eso habitualmente puede uno quizá establecer de que no necesariamente cumple las funciones para obtener módulos de deformación. Pero cuando esta curva se construye, sí se puede. Lo que ocurre es que muchas veces el ensayo de corte, quizá por un tema de entregar resultados, se centra en entregar el par de falla. Es decir, el par sigma tau de falla y nada más, sin mostrar la curva. Y entonces ahí en ese caso prácticamente lo único que nos está entregando es la envolvente y nada más. Entonces por eso como que no sirve para eso. Pero los equipos que actualmente se tienen donde hay un control de la deformación y hay un registro más adecuado de la deformación, por lo menos permitiría obtener un módulo de corte durante la trayectoria de ejecución de todo el ensayo. No sé, Maite, si respondo la pregunta con esto. Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más había levantado la mano? Felipe, no sé, o bajaron la mano. Profesor, una ¿Sí? duda pero cortita. En el parámetro que está en el vertical, shear stress es deformación, ¿cierto? No, este shear stress es el esfuerzo de corte, o sea, el tau directamente. Esfuerzo de corte, unidades de esfuerzo. El de acá es desplazamiento y en algunos casos el de deformación unitaria. Ya. ¿Y qué utilidad, o sea, porque nosotros hacíamos el ensayo triaxial más o menos en diferentes confinamientos para saber a qué altura era la que fallaba el terreno? Acá si nosotros lo estamos haciendo fallar directamente en un punto, ¿cómo se podría representar en la, en el- en la realidad? Ya, perfecto. La pregunta es muy válida, pero ojo que hay un error conceptual en relación a lo que busca representar los esfuerzos. Y qué bueno que me la haga porque posiblemente, o más bien es un error habitual. El esfuerzo de confinamiento no busca solo lo que me indica de simular profundidades, no busca eso solamente. Todos los ensayos que tengamos de corte, independiente de la modalidad, de alguna manera van a aplicar un esfuerzo de confinamiento. En el ensayo triaxial es esta presión de cámara, que hacemos igualmente 3 muestras, pero no necesariamente para buscar 3 profundidades, sino para analizar un espectro de esfuerzos. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, en el ensayo de corte directo, como nos permite de la envolvente de rotura, permítame, yo paso acá mi lápiz para tratar de rayar, de la ecuación C sigma tangente phi, el ensayo de corte directo me permite centrarme en esto y en esto, es decir, aplico directamente estos dos. Si genero 3 valores de estos, que son estos 3 que están acá, y leo sus correspondientes roturas, pues obtengo por regresión el phi y del C de manera directa. Por eso hablamos de esa condición directa. Pero la utilidad que tiene es la misma utilidad que tiene el ensayo triaxial. La simulación del esfuerzo de confinamiento o del espectro de esfuerzos de confinamiento
tiene exactamente el mismo objetivo y es analizar un espectro o digamos, un rango de esfuerzos de interés. Voy a poner acá una diapositiva en blanco, porque es como si tenemos, y vuelvo con el escenario de la zapata, y ahí perdón por lo chueco que siempre me muevo, y tengo una cierta carga y necesitamos obtener los ensayos o los parámetros de resistencia, por ejemplo, para la evaluación de esta falla de esta zapata. Entonces yo digo, esto es quizá una sola la profundidad a la que necesitamos analizar. Sería simplemente esta altura. Entonces digo, ¿con una profundidad es suficiente? No, porque evidentemente para yo construir mi envolvente de falla, pues necesito 3 presiones de confinamiento. Entonces, ¿cuál es el rango de esfuerzo de interés de mi proyecto? Pues el rango de esfuerzo sería, el inicial es como está esto, ¿cierto? Como está este rango de presiones media. Entonces yo digo, bueno, pues puedo tomar que mi condición inicial pues es H por gamma por K0, un K0 estimado. Estos valores son estimados porque yo todavía no tengo mucha información para calcular. El K0 de hecho lo podemos obtener en condición inicial a partir de la relación nu partido por 1 menos nu, ojo, menos nu para que no se vaya a confundir, o incluso un estimado con un ángulo de fricción 1 menos seno phi. Obviamente este ángulo de fricción es el que voy a buscar calcular, pero me puedo dar una idea de órdenes de magnitud, porque necesito tener un espectro de esfuerzos. Ese es el punto 1. Y el punto 2 sería entonces lo que nosotros nos interesa, o al nivel de carga al que nos interesa llegar. Entonces, si esto tiene una carga Q puesta acá, entonces yo quiero llegar hasta una cierta magnitud. Entonces esto me pone un esfuerzo adicional en esta zona de acá. Entonces, ¿qué tendría yo como valor final? Pues un Q más lo que tenía original, que sería el H, gamma y todo esto por el K0. Entonces ahí me dice ya, yo voy a estar entre este valor y este valor. Y entonces ahí selecciono mis presiones de confinamiento en el ensayo triaxial o el esfuerzo normal en el ensayo de corte directo. Entonces, regularmente los ensayos se realizan seleccionando una presión y posteriormente se va aumentando al doble las magnitudes de las presiones. Es decir, que si yo elegí, por ejemplo, 1 kilo acá, el siguiente son 2, el siguiente son 4. O sea, voy al doble siempre de lo anterior. Elijo 1, el siguiente 2, el siguiente 4. Y así hago un barrido de los espectros. Es lo que regularmente se usa. No tiene que ser exclusivamente así, pero es habitualmente que se haga de esa manera. Diego, ¿tiene pregunta? Sí, profe, el phi con el que se calcula el K0 es el phi propio del suelo, ¿no es cierto? No es el mismo phi efectivo que calculamos normalmente en las curvas, ¿no? O sea, es un phi estimado. Es decir, si uno dice, mire, estamos hablando de un suelo granular, entonces yo digo, bueno, voy a hacer una estimación muy preliminar con un phi de 35 grados, por ejemplo, para darme una idea del estado de tensiones. Claramente, después de que calculemos el ángulo de fricción del ensayo, pues ahí sí nos va a dar el valor exacto, ¿cierto? Pero como apenas estamos eligiendo el espectro de esfuerzos en el que se realiza el ensayo, entonces ahí en ese caso me doy un estimado. Lo mismo que pasa con el NU. Me doy un estimado del NU y a partir de eso se hace el otro análisis. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería aprovechar que me acordé. Adelante. Cuando se observan las cargas o se ve cuál es el punto donde se puede generar mayor carga, normalmente se evalúa justo debajo de donde se aplica la carga externa, ya sea el edificio o lo que se vaya a poner ahí, o se elige algún área en específico, porque al final nosotros estamos analizando un punto solamente, ¿no? Sí, Por lo exactamente. menos en principio. No, y eso es una pregunta muy válida. No, estrictamente hablando, lo que nosotros necesitamos hacer es elegir una zona de interés que generalmente para las fundaciones, y ya lo vamos a ver más adelante, es un ancho de la fundación, ¿cierto? Entonces, el ancho de la fundación, este ancho B, digamos, se considera en profundidad como la zona de influencia y ahí se busca, digamos, obtener dentro del plano medio de esa zona, digamos que en el plano medio de interés, uno dice ya, me voy a dar un estimado a partir de la mitad de la zona de interés. Si estamos hablando de algo que abarca mucha mayor área en profundidad,
pues entonces ahí nos tocaría tomar diferentes puntos. Ya, entiendo. Entonces, por ejemplo, los puntos laterales me imagino que están sometidos a una menor carga porque, digamos, aunque se pueda mantener la misma influencia de la carga externa, estoy más arriba, ¿no? Entonces tengo menos terreno Exactamente, ejerciendo. exactamente. Por eso el Entiendo. contexto del proyecto es muy importante y por eso también ocurre de que nosotros nos hemos centrado en toda esta primera parte explicando los parámetros de resistencia, pero siempre contextualizándolos a que dependen de. Entonces, el contexto es el que me permite a mí decir, ah, sí, necesito corto o largo plazo, necesito tal profundidad, con tal presión de confinamiento, es curva, no es curva. Todas esas cosas tienen vínculo directo con el caso, por lo que la identificación de eso es el que nos hace variar una cosa u otra. Profe, y una duda que tenía el otro día sobre lo mismo. Cuando hay un punto de falla, ¿puede generar que se genere un mecanismo de falla sin necesariamente que los puntos laterales entren en falla? No sé si me explico, porque me Sí, imagino que el suelo se debilita, ¿no? sí, Al tener un punto de falla. efectivamente. El fenómeno de falla progresiva se genera justo porque algún elemento entra en falla y el siguiente queda como solicitando más y al estar más solicitado sea el siguiente que entra en falla y así sucesivamente. Pero hablamos de mecanismo de falla cuando realmente tengo un lugar geométrico en el cual coincide secuencialmente que todos los puntos tengan rotura. Porque si no, estamos aún en una cosa que le podríamos llamar o una falla local o un fenómeno que procedería a una falla globalizada, pero que aún no lo es. Entonces, ese punto puede debilitar el de enseguida, pero yo solamente hablo de mecanismo cuando todos los puntos realmente están unidos. Ya entiendo. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Paulo. Eso. ¿Sabe qué? Hay algo que todavía no me queda claro, pero es de triaxial. ¿Por qué uno en la primera fase de un triaxial trata de consolidar, siendo que ahora vimos que uno de los tipos de ensayo de triaxial que hay es uno que explícitamente no trata de consolidar? Sí, sí, muy buena la pregunta. Lo que ocurre con el proceso de consolidación es que el suelo, al estar en una cierta profundidad y al potencialmente incluso haber tenido una carga superior a la que actualmente tiene, ha sufrido un proceso de consolidación. Cuando retiramos la muestra, hay una recuperación de los estados de deformación, una recuperación del suelo, le quitamos el confinamiento, le quitamos todo lo que tenía en profundidad. Y entonces lo que hacemos cuando se aplica esa presión y se lleva al proceso de consolidación es tratar de reproducir lo que históricamente el suelo había estado sometido. Por eso los procesos de consolidación tienen mucha mayor relevancia e impacto cuando el suelo es arcilloso. Si los suelos no son arcillosos, el efecto de estos procesos empieza a ser un poco irrelevante, porque finalmente la influencia que tiene la preconsolidación es mucho menor que lo que ocurre en un suelo fino. Por ejemplo, si nosotros tenemos una arcilla o un suelo fino que tenga muy baja preconsolidación y adicionalmente quizá esté a baja profundidad, es por ese motivo que uno puede usar como parámetro de diseño la resistencia al corte no drenada que proviene del ensayo no consolidado, no drenado, porque justamente el efecto de la consolidación no es tan grande y podríamos hacer un análisis lo más cercano, digamos, a la aproximación en el corto plazo. Ahora, si el suelo igual ha estado sometido a muy bajas presiones de preconsolidación, ahí también está la selección de nuestras presiones de consolidación en la cámara triaxial. Muchas veces los ensayos triaxiales se entregan como genéricos para presiones de confinamiento. Es decir, si usted, por ejemplo, llaman a un laboratorio, les va a decir, sí, háganlo con 1, 2 y 4 kilos por centímetro cuadrado, o 0,5, 1 y 2 kilos por centímetro cuadrado de presiones de confinamiento, como sin importar nada. Y realmente no. La selección depende de muchas cosas, la carga una de ellas, obviamente el espectro de esfuerzos al que estamos queriendo someter el suelo, pero adicionalmente, como el proceso en los ensayos consolidados requiere de una deformación producto de la consolidación, también esas presiones van asociadas a ello. Entonces, si nosotros no tenemos
una condición de consolidación, es posible que busquemos o que sean otros los ensayos los que nos permiten hacer una estimación más cercana del comportamiento del suelo. Lo que ocurre es que en la gran mayoría de los casos, los suelos finos han tenido un proceso de consolidación. O sea, yo creo que la consolidación de OCR1 en las arcillas es muy poco habitual uno encontrarlas en la realidad práctica. No sé si le respondo la pregunta. Sí, eso, profe. Perfecto. Siguiendo con nuestros ensayos, un ensayo que también es muy común, más de tipo para propiedades dinámicas, que lo vamos a retomar o a explicar quizá en mayor detalle en el capítulo 3, es el ensayo de corte simple, que lo traigo de colación ahora, pese a que después vamos a hablar de él, porque se confunde con el ensayo de corte directo. Son dos ensayos completamente diferentes, o por lo menos persiguen cosas diferentes. En el ensayo de corte directo, la muestra se mete en una caja y la muestra a su vez no tiene deformación angular. Por eso es el tema de que no permite medir módulos de deformación, lo que hablábamos hace un ratito. Yo estoy calculando, midiendo el tau y no registro la deformación angular que se está produciendo a raíz de ese tau que estamos aplicando. Podría eventualmente vincularlo con la deformación axial, pero en ningún caso con la deformación angular. Entonces no me permitiría determinar un módulo. El ensayo de corte simple sí lo permite, porque yo aplico un tau y mido la deformación angular de la muestra. Estos ensayos nos permiten obviamente obtener propiedades de corte y muchas veces son usados de manera cíclica para obtener la curva de degradación del módulo de corte con carga dinámica. Pero solo lo traigo a colación ahora de manera referencial para diferenciarlo y posteriormente vamos a hablar de esas curvas en detalle en el capítulo 3. También traigo a colación otro ensayo que es usado en la práctica, principalmente en pavimentos, que quizá ustedes lo han visto o lo han escuchado, que es el ensayo CBR, que muchas veces le asocian temas asociados a capacidad de soporte, porque traduce como la relación de soporte de California, si hacemos la traducción literal, y se da la sensación que puede servir para evaluar capacidad de soporte de un suelo. Pero no tiene nada que ver con eso. La relación es un ensayo supremamente bueno para evaluación de subrasantes de pavimentos, para evaluación de la estructura del pavimento, base y subbase, pero realmente lo que hacemos es registrar la relación entre la penetración de un pistón en una muestra estándar, con un material estándar granular, respecto de mi suelo, y ahí encuentro un porcentaje. Eso ustedes lo ven en el curso de vías, pero este porcentaje siempre es comparativo y referencial respecto de ese suelo patrón. Entonces, el CBR se mide entre 0 y 100%, pudiendo incluso ser más de 100%, porque finalmente más del 100% es que yo tengo un suelo mejor que mi suelo patrón. Y eso es posible tener, pero busca otras cosas, no busca lo que buscamos desde esta mirada en la que estamos actualmente trabajando. También se han hecho en el país algunos ensayos muy particulares, que son ensayos a gran escala, son unas fotos históricas en el Metro de Santiago, donde se hizo un ensayo de corte directo, aprovechando las características de la grava. Se hizo una caja de corte, se aplicó un esfuerzo normal con la clave de esta galería, y obviamente esto se pudo hacer gracias a que la grava de Santiago tiene un nivel de resistencia bastante grande, y estos gripper, estas guías que se pegan de forma de reacción con las paredes del túnel, pues permitían que, o el suelo permitía su sostenibilidad, porque si el suelo era muy blando, claramente esto no se podía hacer. Pero independiente de esto, lo que se busca es lo mismo, tau versus sigma, por lo que están buscando representar exactamente las mismas cosas. Lo propio pasa con los triaxiales a gran escala, que esta foto también del IDIEM de la Universidad de Chile, donde están estas muestras de 1,50 m, de 1,20 m, pero la representación finalmente es la misma. Esfuerzo, aquí se borraron los ejes, pero ese esfuerzo, en este caso desviador de esfuerzo contra deformación axial y deformación volumétrica contra deformación axial en un ensayo drenado. Y la interpretación es la misma. Aquí hay un montón de complejidades asociadas a la construcción de la muestra, a reproducir adecuadamente la densidad, el efecto de la membrana que se pone,
si se llegó a las presiones de confinamiento que se requerían, en fin. Tiene como ventaja, obviamente, estos materiales a gran escala, el poder tener un tamaño de partícula claramente superior al que tenemos en una caja triaxial con una muestra de 10 centímetros de altura. Pero persigue lo mismo, por lo que la interpretación en términos matemáticos es la misma. Ese proceso de interpretación no lo voy yo a retomar ahora porque ustedes lo han visto en el detalle, en el taller, con respecto a cómo calcular el ángulo de fricción. Quiero ser bien majadero en que la representación tau versus sigma, o S versus T, o Q versus P, o cualquier otra modalidad, porque hay más con el desviador de esfuerzos, también hay en función del invariante del tensor de esfuerzos y demás, todos persiguen en últimas una representación de esfuerzo que me permite calcular el ángulo de fricción y la cohesión e independiente de la metodología vamos a obtener el mismo valor del ángulo de fricción. Y esto que tenemos acá no es más que un ejemplo referencial para que ustedes lo tengan, pero esto es lo que ustedes ya han repetido y han visto desde su curso anterior y ahora en detalle en el taller, por lo que obviamente no me voy a centrar en repetir estos puntos. Ya, esto es lo que ya habíamos visto de las clases, de las preguntas que habíamos hecho. Finalmente nos queda un parámetro que vincula aspectos relacionados con el ángulo, con la deformación y la resistencia. Pero antes de tocar este punto, no sé si tienen alguna pregunta. Ya, yo aprovecho sí para recordarles un tema con el ingreso a la sala. Yo les pido por favor que ingresen a tiempo. Sé que a veces se salen por temas técnicos y demás, pero adicionalmente al ordenamiento de la clase es que a veces honestamente no veo que están en sala de espera. Entonces no se me puede pasar incluso hacerlos pasar a la sala. Así que entiendo que a veces se presenta esto, pero les dejo el comentario. Con respecto a el ángulo de dilatancia, habíamos ya hablado de él, habíamos dicho que tenía parámetros, o que es un parámetro que vincula la deformación y la resistencia, y que básicamente consiste en la movilización o en el proceso de movilización que se produce en las partículas de suelo cuando se genera el corte. Si yo tengo un suelo suelto, y le aplico una carga, el suelo simplemente va a achatarse porque puede perder volumen. Pero si el suelo ya tiene un cierto nivel de densidad o después de haberle hecho perder una cierta cantidad de densidad, las partículas ya van a querer movilizarse entre sí. Y ahí lo que se va a producir es como un abultamiento, un abombamiento de la muestra y este fenómeno es la dilatancia. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente también. Entonces, en un ensayo triaxial, estos puntos digamos, de condición de aumento de volumen se van a ver reflejados en la curva de formación volumétrica versus deformación axial, en que al inicio yo empiezo a comprimir, efectivamente comprimimos la muestra, y llega un punto en que empieza a haber un aumento del volumen. El punto de aumento máximo o de la pendiente máxima, de tasa de aumento de volumen máximo, que es este punto de pendiente máxima, tiene que coincidir con el máximo peak en términos de deformación. Es decir, esta máxima pendiente al nivel de deformación en el que se produce va a coincidir con su homólogo en la curva de esfuerzo de formación, de formación, digo bien. Si no coincidiera, digamos, el ensayo tiene algún error o de interpretación o de registro de los datos. Estos puntos tienen que seguir. Y aquí, como vemos, a mayor presión de confinamiento, mayor esfuerzo desviador, pero a mayor esfuerzo de confinamiento, menor ángulo de dilatancia. La pendiente en esta zona de la curva, me voy a pasar para acá adelante, la pendiente en esta curva es función del ángulo de dilatancia, pero no es el ángulo de dilatancia directamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si obtenemos o si nos entregan una curva con estas características, que debería ir con su homólogo de esfuerzo de formación, lo primero que tenemos que revisar es si nos están entregando deformación volumétrica o cambio volumétrico. Si nos entregan cambio volumétrico, delta volumétrico,
Claramente para convertirlo, para transformarlo en deformación volumétrica, pues necesitamos dividirlo por el volumen inicial, principio de mecánica básico, ¿no? Entonces, esto es bien importante, que chequemos, ¿es deformación volumétrica? O sea, o variación volumétrica. Y la diferencia es clara porque en uno es adimensional y el otro tiene unidades. Acá es cc, o sea, los centímetros cúbicos de agua que salieron producto de la condición del drenaje en la muestra, ¿ya? Entonces, teniendo esto en deformación volumétrica, es decir, normalizado por el volumen inicial, calculamos o determinamos la pendiente máxima de esta curva. O sea, me voy y checo cuál es la pendiente máxima en cada una de estas zonas. Esa pendiente máxima está representada por este factor chi, que es esto que está acá. Delta volumétrico dividido delta axial, en la zona de máxima pendiente. Y así calculamos la relación chi partido por 2 más chi, y le calculamos el arcoseno a esta relación. Ese parámetro es el ángulo de dilatancia. Eso que está allí es el ángulo de dilatancia. Y para un mismo ensayo, o para un juego de ensayos, vamos a registrar 3 ángulos de dilatancia, cada uno de ellos asociados a la presión de confinamiento correspondiente. Diego. Profe, ¿cómo se mide la deformación volumétrica? En el Porque ensayo la prueba- sí, en el ensayo triaxial, cuando se produce la consolidación del esfuerzo de confinamiento, ahí inicia el ensayo de corte. Entonces, ahí se empieza a aplicar el esfuerzo normal y se registra el volumen de agua que va saliendo de la muestra. Entonces, ese volumen de agua que va saliendo de la muestra producto del esfuerzo desviador, finalmente es el volumen que el material está perdiendo, ¿cierto? Entonces, esos cambios volumétricos que se están generando en una muestra que está todo el tiempo sumergida, ojo, son los que se traducen o que se registran como ese cambio volumétrico en la muestra durante el ensayo. O sea, estos parámetros a nosotros como resultado del ensayo nos los entregan, digamos. Nosotros no, en la práctica regular, digamos, ese hace parte del proceso de identificación que hace el personal de laboratorio, no nosotros los que hacemos ese análisis, pero viene de ahí ese dato. Ya, gracias. Profe, y lo otro de respecto a eso, no, ¿en qué momento se empieza o se puede llegar a fracturar las partículas por la compresión? Porque Sí. me imagino que igual puede ser un factor de que cambie o altere la relación de vacío y por tanto los volúmenes, ¿no? Totalmente. El fenómeno del crashing o el rompimiento se produce justamente cuando producto de la densidad del material y al estar aplicado grandes presiones de confinamiento, en lugar de generar una dilatancia, lo que empieza es a triturar el suelo. Esos efectos de trituración se producen a grandes presiones de confinamiento o a niveles de densidad muy altos. Entonces va a uno empezar a ver reflejado situaciones en estas curvas de cambio volumétrico donde empieza a haber alteraciones. O sea, ya no se ve esta curva así homogénea, sino que empieza a haber unos saltos producto de ese reacomodo que genera el crashing. Pero en términos de esfuerzo se generaría a altas presiones de confinamiento o a altos niveles de densidad. Ya, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Pablo. Que se genere crashing no afectaría el tamaño de las partículas y por lo tanto no incrementaría el tamaño, o sea, la cantidad de finos, o Sí. solamente es... Completamente. El crashing básicamente lo que me genera es otro suelo, ¿cierto? Involuntariamente. Hay toda una serie de estudios en relación a eso porque es muy complejo. ¿Cuánto se rompió? Hay una banda de corte que se genera un reacomodo de las partículas producto de esto. Entonces, claro, todo ese proceso de interpretación habitual que hacemos cuando se tienen esas situaciones ya empiezan a perder la misma consistencia porque estoy durante el ensayo generando una alteración del tipo de suelo. Por eso hay una serie de premisas para la interpretación de los ensayos y es que el suelo se mantenga como el mismo tipo de suelo. Si no lo hace, evidentemente yo ya empiezo a tener otras complicaciones. Entonces, claro que sí, la respuesta varía
Y en esos casos son muy especiales porque pueden ser zonas de alta profundidad, alta presión de confinamiento, por ejemplo, para un túnel, algunos proyectos mineros con altos niveles de carga, bueno, temas de presas, en la construcción de las presas que son de suelo también pueden haber problemas de este estilo. O sea, hay varias consideraciones, pero son situaciones que alterarían completamente la respuesta en resistencia al corte y en deformación del suelo. Cambiaría, puede generarse finos, puede generarse otra clase de problemáticas asociadas a ese proceso de reacomodamiento. Gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Tenía yo un par de fórmulas adicionales acá o de ecuaciones adicionales que es como la determinación tradicional que muchas veces uno puede encontrar en la literatura para obtener el ángulo de dilatancia. Pero realmente el ángulo de dilatancia deberíamos de registrarlo medido mediante un ensayo triaxial drenado, del no drenado no se podría, y la teoría de la plasticidad, que es la que tiene vinculada directamente ese ángulo de dilatancia, es esto que estamos acá mostrando es el cálculo del ángulo de dilatancia por teoría de la plasticidad. Recordemos, es una ecuación supremamente sencilla, pero respeta la teoría de la plasticidad, por lo que esto sí sería la determinación concreta. Calculamos nuevamente, menciono, 3 presiones de confinamiento, por lo tanto 3 ángulos de dilatancia. Y seleccionaré el ángulo de dilatancia acorde a las presiones de mi proyecto. Entonces, mi proyecto se mueve en este rango, voy a elegir este ángulo de dilatancia. Ese ángulo, ¿dónde lo usamos? Que ustedes lo han visto en todas estas ecuaciones, no aparece, ni muy seguramente en algunos temas de fundaciones tampoco, y es que cualquier modelo numérico que se vaya a realizar, sin importar cuál sea, va a exigir la determinación del ángulo de dilatancia. Es parámetro fundamental para determinar las deformaciones plásticas, que recordemos, es la ventaja de usar modelos numéricos. Cuando metemos el hardening, cuando metemos todas estas cosas de comportamiento que están asociados a los temas de deformabilidad, esto requiere de parámetros ad hoc para ello. Entonces, junto con los E, NU y los parámetros de elasticidad que correspondan, debo de incorporar parámetros de deformación en plasticidad y el ángulo de dilatancia es el principal o el más habitualmente usado de ellos. Aquí tenemos los resultados del ensayo de corte de la arena del río Maipo para que ustedes hagan el calculito de los diferentes parámetros, me comenten en las siguientes sesiones cuánto les dio, qué les pareció, si les parece consistente o no, y que me digan también, no hoy obviamente, pero que me digan a qué densidad relativa creen que corresponde, o sea, que hagan toda la retroalimentación de esto. Y si nos ponemos en situación, piensen que estos son los resultados de un ensayo triaxial en un suelo granular para el diseño de una losa. No pongamos una losa porque ahí va a requerir otros parámetros, pero digamos que para el diseño de unas zapatas y el diseño por resistencia. El diseño por resistencia, me pasa esto triaxial, le digo cuál uso o qué condiciones debo de hacer. Ese desglose y esa abstracción, háganlo a partir de estos dos resultados. Yo les comento que en este caso estamos hablando del mismo suelo en dos condiciones de densidad diferente, ¿ya? Así que hagan ese proceso de interpretación y posteriormente me comentan. ¿Qué parámetros había que calcular ahí? Los únicos parámetros de resistencia que se pueden calcular directamente. ¿El ángulo de flexión? Los parámetros de resistencia que se puedan calcular allí, esa es la pregunta. Parámetros de resistencia. Nosotros hemos hablado todas estas 4 sesiones de parámetros de resistencia, por lo cual allí nos vamos a centrar en parámetros de resistencia. ¿Cuáles corresponden? Es justamente ese ejercicio que les pido que ustedes hagan y posteriormente bienvenidas las preguntas. Pero justamente eso, tengo estos resultados. ¿Qué tengo que sacar de ahí desde el punto de vista de resistencia? En esos en los que nos hemos centrado. Ese es el punto fundamental y que es el mismo que ustedes van a ver en las evaluaciones posteriores, donde ustedes van a tener un caso en el cual quizá les vamos a preguntar sobre capacidad de soporte, pero ustedes no van a calcular la capacidad de soporte. Lo que van a calcular es el input que posteriormente van a usar en capacidad de soporte en otra evaluación. Pero por ahora es la situación. La situación es: tengo un ensayo triaxial y tengo que diseñar por resistencia una zapata. Me pasaron esto. ¿Qué hago con esto? Esa interpretación es la que espero que ustedes hagan ese ejercicio y me comenten, obviamente con sus consultas, poder aclarar algunos puntos que pudiesen estar pendientes.
Ya. Ahí está, ahora sí. Sí, había mencionado de que el ángulo, ¿cuál era el reciente que pasó? El de, el que se utilizaba para los métodos numéricos para el cálculo este de las Dilatancia. deformaciones, eso, dilatancia. Ujú. Para las deformaciones plásticas, dijo que. Para las deformaciones plásticas, justamente. Claro, realmente las deformaciones plásticas afectan mucho o importan mucho en los suelos granulares. Uno pensaría de que afectan más en los suelos finos, ¿o no? Ah, sí, eso es una muy buena pregunta porque también hay una interpretación que uno tiende a considerar que la deformación plástica tiene que ver con la plasticidad de los suelos. Pero es que la plasticidad, que es esta propiedad de que puedo remoldearlo o generarle un rollito o que es maleable, eso tiene que ver en términos de comportamiento es con deformaciones recuperables o no. Entonces, cuando hablamos de plasticidad en términos de respuesta del suelo, nos referimos es si producto de aplicar una carga, al retirarla, tiene un remanente de deformación, o sea, va a acumular una deformación que es irrecuperable. Esa deformación que es irrecuperable va a depender, en parte, los suelos finos pueden tener quizá una mayor deformación plástica, pero no por ello los granulares no la tengan. En los dos puede haber deformaciones plásticas y elásticas e incluso desde el inicio de la carga. Sí hay unas ciertas variantes. Si yo tengo un suelo muy rígido, es posible que esas deformaciones sí sean mucho menores que en un suelo mucho más blando o mucho más dúctil, pero no necesariamente diferenciadas por el tipo de suelo. Así que, buena observación. Ya, gracias, profe. Luciano tenía pregunta. Sí, profe. ¿Es posible sacar conclusiones sobre este ángulo de dilatación respecto con el límite del límite plástico de un suelo? Buena pregunta, pero no. Justamente diferenciémoslo de la capacidad de remoldear o de generar una, digamos, una maleabilidad de una muestra con la deformación plástica al aplicar un esfuerzo de corte o un esfuerzo normal, por lo que no tienen vínculo con lo que nosotros hablamos de la plasticidad de los suelos cuando lo catalogamos como alta plasticidad o baja plasticidad. No tiene relación con ello, pese a que por alcance de palabra uno pudiese vincularlo. Así que buena observación, pero no los vinculen por ese lado. Lo mismo que con el aumento de volumen. Dice, hay un aumento de volumen, entonces es como la expansividad. No, no tiene nada que ver con la expansividad. La expansividad tiene que ver con un aumento de volumen por modificación en las condiciones de saturación del suelo, pero se presta para que uno interprete de esa manera. O sea que es mejor que se dividan esos dos conceptos de manera individualizada, pero buena observación también. ¿Alguna Bueno, profe. pregunta? Profe, Pedro. en relación a eso mismo, en este caso el concepto de deformación plástica sería más relacionado a la deformación residual, algo así. La deformación plástica es una deformación que ocurre o que nos interesa para efectos del diseño previo a la rotura. Claro que en condición residual y crítica también hay deformación plástica. Claro que sí, y tiene una cierta influencia, pero para efectos del diseño es lo que ocurre antes de la rotura. Un uso muy concreto de determinar las deformaciones en un suelo es en un muro de contención, por ejemplo, o en una excavación que requiera un muro de contención en un proyecto urbano. Ahí necesitamos determinar muy claramente el nivel de deformación que va a estar sometido ese muro porque se puede traducir en grietas en la calle, en problemas con el vecino, en fin. Entonces, en ese caso tengo que hacer un cálculo muy riguroso de la deformación porque incluso pueden haber deformaciones permanentes, las que no las voy a recuperar con nada. Entonces, ahí lo elástico se me puede quedar corto, porque yo estoy suponiendo el suelo exclusivamente lineal elástico con un E y un U, y eso se me va a quedar corto. Entonces, ahí yo necesito incorporar todo el grupo de deformación. Y todos los suelos tienen componente de deformación elástica y plástica. Lo que pasa es que puede ser predominantemente una, predominantemente la otra, pero todo previo a la rotura. Ok, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Estamos.
Continuando con nuestro capítulo, del segundo capítulo de nuestro programa, nos corresponde ahora hablar de los ensayos de campo, que buscan básicamente determinar las mismas propiedades que buscamos determinar en el laboratorio, pero que principalmente cuando hay dificultades para obtener muestras inalteradas o cuando requiero a muchas profundidades o a diferentes profundidades evaluar propiedades de resistencia, quizá lo que me conviene es hacer una exploración continua que no deja de lado la necesidad o el requerimiento de hacer ensayos de laboratorio, pero me permite también obtener otro tipo de información. Hay que tener claro que la exploración lo que busca es minimizar los costos finales del proyecto, pero claramente el contexto del proyecto puede hacer que sea más viable o no una exploración detallada. Es decir, los costos del proyecto van a estar condicionados a nivel total por la exploración. Entre mejor sea la exploración, menor va a ser el costo del proyecto. Evidentemente podemos diseñar qué es lo que me interesa, pero llegará un punto en que sin importar cuánto más hagamos, pues el costo lo único que va a hacer es aumentar el costo del proyecto, pero finalmente nosotros no vamos a optimizar mucho el diseño. Entonces, estos puntos son fundamentales y la identificación de qué tipología de ensayo dentro de una gama profunda que hay de ensayos es muy importante. Y esto va muy de la mano con la normativa y lo que cada, digamos, aspecto del diseño lo requiere. Y aquí hay que dividir también en dos grandes grupos, lo relacionado con el tema de la carga dinámica y lo relacionado con el tema de la respuesta estática. Entonces, por efectos dinámicos, uno de los principales puntos que condicionan lo relacionado con, digamos, con respuesta, tiene que ver con la clasificación sísmica del terreno, y eso lo vamos a ver también en detalle más adelante. Dentro de los ensayos más habituales que usamos en la práctica, se encuentra el ensayo SPT, el Standard Penetration Test. Es quizá el ensayo más usado porque, entre otras cosas, la NSH 433 desde el año 96 incorporó como parámetro de clasificación el N, que es la variable que se registra mediante este ensayo. Entonces se vuelve muy popular y digamos que ha sido ampliamente usado, pero hay otros tipos de ensayo que han venido cobrando terreno. De ahí le sigue el CPT como un ensayo también de bastante uso, y ya un poco en menor instancia el DMT, el dilatómetro, el presurómetro y los ensayos de veleta de corte, que los vamos a hablar cada uno de ellos. Partiendo por el ensayo que les menciono, el Standard Penetration Test, este ensayo consiste básicamente en el hincado a golpes y registrar ese número de golpes de un tubo muestreador a lo largo de toda la profundidad o en una profundidad definida, hincar ese tubo muestreador 45 centímetros. Voy a poner este pequeño representación de un video donde básicamente lo que tenemos es un martinete, es este elemento el cual se da una cierta cantidad de golpes con una altura de caída que está normada, y se dan una cierta cantidad de golpes que vamos registrando por cada 15 centímetros de penetración. Por ejemplo, en este caso ya penetró 15 centímetros, 3 golpes, seguimos dando los golpes, se va registrando. Ese mecanismo de elevación de ese martinete puede ser automático o manual. Se van registrando la cantidad de golpes, siguen los 15 centímetros posteriores y entonces ahí vuelvo y registro. Entonces ahí ya me dio, no sé, 4 o 5 golpes, registro los 5 y finalmente doy los últimos tramos de golpes hasta llegar a la penetración toda completa de 45 centímetros en total. Los primeros 15 centímetros son de reacomodo que se puede dar producto del sondaje que hay que hacer previamente. Entonces ese reacomodo no lo consideramos, por lo que el registro de medición del ensayo de penetración estándar lo componen los dos últimos tramos, es decir, 5 y 5 en este caso particular, y entonces decimos que el N medido o el valor medido en campo del índice de penetración normal, SPT, es 10 golpes por pie. Ese valor es el valor medido en campo, medido. Yo ahí le tengo que incorporar varias cosas. Ahora, para poder llegar a la profundidad a la cual yo voy a hacer el ensayo, previamente necesité un sondaje.
Entonces, estas penetraciones de aquí, de 45 centímetros, se hacen de manera discontinua cada metro. Es decir, yo voy con una máquina de sondaje, llego hasta un cierto punto y hago mis 45 centímetros. Después saco mi muestreador, vuelvo y meto la máquina de sondaje, penetro otra cierta cantidad y vuelvo y hago otros 45 centímetros. O sea, el ensayo es un ensayo discontinuo. Durante la captura o el número de golpes que se van haciendo durante el ensayo, se puede recuperar una muestra que es de tipo alterado, porque el tubo muestreador, el tubo en el que se hace el proceso de hincado, es un tubo que se parte en dos. Por eso se le llama el split barrel, que es una cuchara partida, y en la punta hay un retenedor que no es otra cosa que una malla plástica que me permite contener el material para que éste entre y que no pueda salir fácilmente. Como el ensayo es un ensayo, como ustedes pueden ver, relativamente precario en términos del agarro a golpes una cuestión y ya estuvo, requiere una serie de normalización que ha estado desde hace muchos años llevándose a cabo. Este ensayo se realiza desde los años 40 y ha tenido normalización desde el año 56, y la actualización de la norma internacional, el ASTM 1586, que no ha obtenido ninguna modificación desde el año 99, pero su versión más reciente es del 2018, digo bien. A nivel chileno, la norma que rige es relativamente nueva, es la 3364, y esa se obtuvo en el 2014, y actualmente va a tener una serie de modificaciones que están vinculadas a los análisis de licuefacción de una norma que está en ejecución en estos momentos y en la cual tenemos la oportunidad de participar en ese proceso de confección de esa norma. Y ahí posiblemente van a haber algunos cambios de la norma. Como el ensayo tiene estas características procedimentales que vimos, que puede hacer que no todos lo hagan de la misma manera, lo que busca el procedimiento de normalización, aparte de regir ciertos temas de campo, es que independiente de cómo se haga el ensayo, la interpretación del mismo arroje un N, digamos, similar para todos. Y entonces así se juegan una serie de factores de corrección en términos de las variables que se pueden producir durante la ejecución del ensayo. Entonces así vamos a tener factor de corrección por energía, por la longitud de las barras, por el uso de un tubo muestreador al interior de la cuchara partida o de este spring barrel, y corrección por el diámetro de perforación. Voy a hablar del rechazo enseguida, después de hablar de algunos de los factores de corrección, para ir recapitulando o no desviándonos de ese punto. Uno de los factores que tiene mayor o que tuvo mayor, digamos, cuestionamientos, dado que no se hacían mediciones, era el factor de corrección por energía. Ese factor de corrección por energía actualmente en el país no debe de ser un factor que nosotros determinamos de manera bibliográfica, como vemos acá, tablas de factor de corrección, tal valor y ya estuvo, sino que en Chile hoy obligamos o se obliga a que la energía se mida durante la ejecución del ensayo. Pero hay una pregunta por acá de Sebastián, así que adelante. Sí, profe, en la ecuación anterior, ¿los valores están tabulados o cómo lo obtengo? Efectivamente. Sí. Esto justamente, cada uno de estos factores tiene obviamente unas ecuaciones que son las que estaba yo acá iniciando con el tema de la energía. Entonces, por ejemplo, la energía estaba tabulado, como usted bien indica. Es decir, ya qué martinete uso, seguridad no sé cuánto y ya factor de energía tanto. Pero realmente hoy se mide la energía en los ensayos de penetración estándar, por lo que el factor de energía me lo entrega el laboratorio como parte de un proceso de calibración del equipo. Entonces hoy me dicen ya, la relación de energía de mi ensayo es de tanto por ciento, y esto se lleva a una normalización con el 60%. Entonces el laboratorio nos entrega el ER, la relación de energía, lo dividimos por el 60%, y así obtenemos nuestro factor. La mayoría de los laboratorios actualmente tienen relaciones de energía superiores al 100% porque el parámetro de referencia es 60, ¿no? Entonces, si mi equipo tiene 80% de eficiencia energética, entonces pues mi factor va a ser mayor que 1. Lo mismo que ocurre acá
por ejemplo, en Japón. Entonces, voy con esto. Aquí tenemos dos mecanismos de liberación. Esto era lo que anteriormente usábamos y no estamos hablando anteriormente hace 15 años. Esto hasta hace un par de años varios laboratorios tenían esto. Una persona muy pacientemente subiendo acá el martinete y el otro que es lo que actualmente usamos yo creo que en la mayoría de los proyectos y es un mecanismo de elevación automatizado con un registro obviamente automatizado del número de golpes. Estos ensayos corresponden al mismo proyecto, de hecho, porque en este caso en particular, por motivos de diferente tipo, se requirió que se hicieran, por disponibilidad de la máquina, digamos, que se usaran los dos equipos que habían disponible para ejecución, y uno era manual y el otro era automático. Posteriormente, obviamente, voy a hablar en detalle de cada uno de estos factores, pero no quería dejar la introducción sin mencionar el tema de la energía, que es un punto importante. Ahora, había una pregunta de Diego. Esa es una pregunta. Para el método manual, igual hay más margen de error donde el que opera el aparato, al estirar como la cosa que golpea, igual como que llega más arriba o más abajo, eso igual genera como un margen de error, ¿cierto? Pero absoluto, absoluto, absoluto. Y hay montones de situaciones procedimentales. Por ejemplo, aquí está el amigo que supuestamente verifica que esto es vertical y esta cosa a veces se pone para un lado, se mueve más, se vibra. Es una locura. Por eso muchas veces estos procedimientos eran cuestionados, pero realmente hasta no hace mucho eran usados exactamente tal cual como los vemos aquí. Y este laboratorio que estoy acá mostrando es un laboratorio confiable, digamos. Entonces, claro, esto es tremendo, la cantidad de error que se puede llegar a tener. Luciano. Profe, en el método manual, el tipo que está levantando el martillo, el combo, cuando llega a un cierto punto y luego lo deja caer Sí, hay lo que un pasa es que esto realmente está como pseudo calibrado porque esto tiene unas vueltas, mire aquí voy a poner, el martinete lo levanta y aquí hay que darle 2 vueltas de soga a una guía que es donde él se apoya para hacer el eje, para levantar, para hacer palanca. Entonces, lo que él hace es que toma la soga desde el inicio y la jala una cierta distancia que está guiada en la cuerda. Entonces aquí él jala gaps y se mueve y entonces ese ejercicio, digamos que lo tiene razonablemente calibrado. Perfecto. Vale, profe. Ya, perfecto. Con esto entonces terminamos nuestro espacio del día de hoy.